El día de hoy estaremos trabajando en el ejercicio de producción en toneladas. Le damos clic en el índice para que nos lleve a la hoja correspondiente. Utilizaremos esta plantilla para que sea de una forma más rápida. La seleccionamos toda, la copiamos y la pegamos. Primero vamos a ponerle un poco de color a la tabla de número de datos y de datos originales. Le pondremos un color azul. Y comenzaremos escribiendo todos los datos originales, que es 782, 1033, 515, 1475, 696, 832, 1052, 700, 987, 542, 1296, 704, 814, 1482, 1023, 739, 643, 956, 1023 y 708. Para el número de datos haremos lo siguiente: le ponemos igual a 1, igual a la celda 18 más 1, y eso mismo lo arrastramos hasta abajo. Como vemos, nos salvaron algunas celdas de la plantilla, las eliminamos. Hacemos un poquito más grande, que sean bien los títulos. Para los datos ordenados le ponemos igual, ordenar, seleccionamos todos los datos de datos originales, cerramos paréntesis, damos enter. Ampliamos un poquito más. Le ponemos un color, en este caso naranja. Para el total de datos le damos igual, contar, seleccionamos todos los datos ordenados, y a usar le ponemos manualmente 20, a clases es igual a raíz del total de datos. En este caso lo redondeamos y el dato a usar sería 5. El intervalo es igual al mayor dato menos el menor dato
esto sobre el número de clases. Y usar le ponemos manualmente 194. La unidad de variación va a ser igual a 1. Para el límite inferior usaremos el igual a mínimo. Seleccionamos todos los datos ya ordenados. Para el siguiente este se saca con el valor mínimo que lo calculamos anteriormente gracias a la fórmula de mínimo. Más el tamaño del intervalo. Aquí le pondremos unos signos de pesos. Esto quiere decir que esa celda no se va a ir cambiando hacia abajo. Le arrastramos a todas. Para el límite superior va a ser igual al valor al límite inferior de la primera clase más el tamaño del intervalo. También le ponemos el signo de pesos para que no se mueva, menos la unidad de variación. Esto igual se pondrá el signo de pesos para que no se mueva. Lo arrastramos a las demás casillas. Para la marca de clase se saca con la siguiente fórmula, que es límite inferior más límite superior, esto es sobre 2. Aquí agregaremos unos paréntesis por la jerarquía de operaciones. Lo arrastramos a todas las clases. Hubo un pequeño error, pero ya fue resuelto. Lo que pasó fue que en lugar del límite inferior ocurrió la clase, pero ya está resuelto y el resultado que aparece en marca es el correcto. La frecuencia se saca con la siguiente fórmula, que es igual a contar. Seleccionamos los datos que están entre límite inferior y superior de la clase 1, que es entre 515 y 708. La siguiente haremos lo mismo, igual a contar. Seleccionamos los datos que están entre los números 709 y 902. La siguiente haremos lo mismo, le damos igual a contar. Y seleccionamos los datos entre 903 y 1096. En la clase 4 vemos que no existe ningún número entre 1097 y 1290, los dejamos en 0. La siguiente damos igual a contar. Y seleccionamos los datos entre 1291 y 1484. Para el límite inferior exacto se saca digamos igual, seleccionamos límite inferior menos, abrimos paréntesis, límite inferior de la siguiente clase menos límite superior de esa clase, cerramos paréntesis y esto es entre 2.
Arrastramos a las demás celdas para que se haga el cálculo. Para el límite superior exacto le damos igual, seleccionamos límite superior, más, abrimos paréntesis, límite inferior, menos, límite superior de esa clase, cerramos paréntesis, entre 2, damos enter y arrastramos a las demás celdas. Para la frecuencia relativa, esta se calcula, ponemos un igual, abrimos paréntesis, seleccionamos la frecuencia, por 100, cerramos paréntesis, entre el total de datos. Así, de igual manera le ponemos este signo de pesos para que se quede en esa sola celda y no se esté moviendo. Arrastramos a las siguientes celdas. En el caso de los grados, daremos un igual, abrimos paréntesis, frecuencia relativa, por 360, cerramos paréntesis y esto será dividido entre 100. Damos un enter, arrastramos a las demás celdas. Para la frecuencia acumulada, esta se calcula, la primera frecuencia acumulada será igual a la frecuencia de la clase 1. La siguiente frecuencia será igual a primera frecuencia acumulada más frecuencia de la clase 2. Damos un enter y arrastramos hacia las demás clases. Para el caso de la frecuencia complementaria, esta va a ser igual a total de datos menos la frecuencia de la clase 1. Para la segunda frecuencia complementaria, esta es igual a primera frecuencia complementaria menos la frecuencia de la segunda clase. Arrastramos después, calcularemos los totales de lo que son la frecuencia. Para esto usaremos la fórmula de suma, seleccionamos todos los datos de frecuencia, cerramos paréntesis, damos un enter. Esto mismo haremos para la frecuencia relativa, damos un igual, aplicamos la fórmula de suma, seleccionamos los datos de frecuencia relativa, damos un enter, damos igual. De la misma manera para grados, igual a suma, seleccionamos los datos de grados y damos un enter. Podemos ver, tiene que decir frecuencia complementaria. Después lo que haremos es insertar los gráficos. Lo primero que haremos es insertar el histograma y el polígono de frecuencias. En la gráfica que acabamos de seleccionar le damos clic derecho, seleccionar datos, agregar una nueva entrada, le ponemos histograma.
En valores de la serie seleccionamos la frecuencia. Damos en aceptar. Creamos una nueva entrada, le ponemos polígono. Seleccionamos nuevamente la frecuencia. Le damos en aceptar. En entradas del eje horizontal o rótulos del eje, seleccionamos el límite inferior exacto. Le damos nuevamente en aceptar. Seleccionamos el polígono, que en este caso está de un color naranja. Damos a insertar y seleccionamos líneas 2D. Como podemos ver, nos quedó algo raro el polígono, y es porque la frecuencia la seleccionamos mal. Para eso modificamos, damos clic derecho, seleccionar datos, el polígono, le editamos y seleccionamos bien los valores de la serie. Le damos en aceptar y como vemos ya está hecho el polígono de una forma correcta. Después lo que haremos es darle doble clic en la gráfica. Como sabemos, en los histogramas pues no tiene espacio en cada barra. Para eso buscaremos ancho del rango y lo pondremos en 0. También le podemos poner otro relleno o cambiar el color. En este caso podemos poner un relleno sólido y un color al gusto. También le podemos poner un borde, en este caso una línea sólida, y también le podemos cambiar al color que nosotros queramos. También en este borde le podemos cambiar la anchura para que se pueda distinguir de una mejor forma cada barra. De igual manera le podemos agregar el título al gráfico, que en este caso sería histograma y polígono de frecuencia. De igual manera pues le podemos cambiar el tamaño al gráfico para que se vea de una mejor manera. Lo que después haremos es insertar lo que es la gráfica de pastel, una gráfica en 3D. Nuevamente en la gráfica daremos clic derecho y seleccionaremos los datos. Agregamos una nueva entrada, que en este caso sería la frecuencia relativa. Y en los valores de la serie seleccionamos frecuencia relativa. Le damos en aceptar. Agregamos una nueva entrada, en este caso grado. En los valores de la serie seleccionamos grados. Damos en aceptar. Y en rótulos del eje seleccionamos grados nuevamente. Damos en aceptar. Y ahora podemos en diseño de gráficos seleccionar el gráfico que más nos guste. En este caso seleccionamos ese. De igual manera damos doble clic. También le podemos cambiar el nombre, que en este caso sería gráfica de pastel. También podemos cambiar este color a ese
a ese tema. También podemos poner un borde del color de nuestra preferencia. Normalmente podemos seleccionar un color de vamos a seleccionar un color a cada lado de la gráfica, a cada parte de la gráfica. Podemos ir cambiando el color de nuestra preferencia, que dé un mejor aspecto. De igual manera le podemos cambiar el nombre a las leyendas de la gráfica, que en este caso son las frecuencias y el porcentaje de grados. Así igual le podemos cambiar el borde y acomodar a nuestra preferencia. Le cambiaré el color para que sea el mismo color que le corresponde en la gráfica, para que se pueda distinguir de una mejor manera. Ahora lo que haremos es insertar la gráfica de ojivas. Insertaremos unas líneas que en este caso son estas. Daremos clic derecho, seleccionamos datos, agregamos una nueva leyenda que es frecuencia acumulada. Seleccionamos frecuencia acumulada y damos a aceptar. Agregamos una nueva leyenda, en este caso sería frecuencia complementaria en valores de la serie. Seleccionamos frecuencia complementaria. En rango de los rótulos del eje seleccionamos límite inferior exacto. De igual manera le podemos agregar el título del gráfico, en este caso ojivas. De igual manera podemos cambiar el color. Podemos poner el color de nuestra preferencia a cada línea. Pues como vimos anteriormente, lo mismo se hará para los siguientes temas. Como pueden ver, aquí tenemos un listado de calificaciones, 80 calificaciones que ya están todos resueltos, promedios por materia del semestre anterior,
estatura del grupo, pesos en libras de 40 estudiantes y equipo de baloncesto. Y ahora en cada ejercicio habrá un botón que este te dirá ir al ejercicio programado. Cuando demos clic, pues podemos ver que hay un botón que dice resolver, que este va a ser el que resuelva. Luego, ¿cómo realizamos esto? Para esto le tenemos que dar clic en donde dice programador, luego Visual Basic, y ahí vamos a insertar nuevo módulo. Aquí vamos a dar sub y le vamos a dar como nombre ejecutar todo. Esto va a ser para mandar a llamar todos los subs que hagamos. Entonces declaramos una hoja de tipo worksheet, y aquí en la siguiente pues estamos diciendo que vamos a trabajar en la hoja TAMPRO. Después decimos que en el rango A18 va a ser igual a 1. Después aplicamos la fórmula desde A19 hasta A37, que sería de A18 más 1. Esa va a llegar a 37. Luego poner los datos en la celda, que serían todos esos, que son los datos originales. Luego copiamos los datos originales en la celda de 18, para después ordenar los datos en la celda de 18. Y estos se van a ordenar de menor a mayor. Después en la que habíamos generado antes, ahí ponemos CAG, que es llamar, y datos. Creamos un nuevo sub que le pondremos de nombre datos a usar. Primero creamos otra vez lo de la hoja para saber en cuál estamos trabajando y no se vaya a modificar otro. Contamos los datos de la celda 18 hasta la de 37. Imprimimos el resultado en la celda G21. El total de datos a usar lo imprimimos también en H21. Definimos variables G21, resultado, obtenemos el valor que tiene G21, y le sacamos la raíz cuadrada, y esto lo vamos a imprimir en H22 como en la G22. Ese será el número de clases. Recordemos que el intervalo es dato mayor menos dato menor sobre total de clases, y sabemos el intervalo, y la unidad de variación será igual a 1. Y ahora la manera vamos a llamar nuevamente hasta arriba, se llama datos usar, y así la mandaremos a llamar. Le ponemos Kai datos usar. Ahora creamos un nuevo sub que será para el límite inferior. En este pues lo primero que hará es utilizar la fórmula min, que es para encontrar el valor mínimo de la columna D, y esto se agregará en el G27. Luego agregamos un bucle para que itere entre el 28 hasta el 32. La fórmula va a ser G27 más H23, y así se seguirá hasta terminar el for. Ahora crearemos una sub que será para el límite inferior, límite superior digo. También mandamos a llamar límite inferior,
También utilizamos un for, lo que hará fórmula G27 más H23, y esto lo va a hacer pues hasta que termine. También lo mandamos a llamar al límite superior. Después creamos una sub, que será para la marca. También utilizaremos un for, que igual iterará desde el 27 hasta el 31 y hará la fórmula de la marca, que es G27 más H27 sobre 2, y así sucesivamente en cada celda. También mandamos a llamar a la marca. Creamos una sub para la frecuencia. En esta lo que haremos es que en el rango J27 le ponemos punto de valor, será igual a 6, y así en cada celda J28, y así hasta tener todas las frecuencias. La mandamos a llamar igualmente. Y en igual utilizamos un for. Recordemos que la fórmula del límite inferior es límite inferior menos límite inferior de la siguiente clase menos límite superior sobre 2, y esto lo hará cada clase. También lo mandamos a llamar. Creamos una sub, que será para límite superior exacto, que el límite superior se calcula límite superior más límite inferior de la siguiente clase menos límite superior sobre 2, y esto lo hacemos con ayuda de un for para que lo haga en cada celda. También lo mandamos a llamar. Creamos un nuevo sub, que será para frecuencia relativa. Recordamos que la frecuencia relativa es la frecuencia por 100 entre el total de datos. Igual lo haremos con ayuda de un for para que lo haga en cada celda. Lo mandamos a llamar. Creamos una sub, que será para los grados. Recordemos que los grados es frecuencia relativa por 360 sobre 100. También lo haremos con ayuda de un for para que itere de 27 hasta el 31. También lo mandamos a llamar. Creamos una sub para la frecuencia acumulada. Lo primero que haremos es copiar la celda J27 a la celda O27, que es la primera frecuencia. Para después lo que haremos es sumar esa frecuencia más la siguiente frecuencia, esa frecuencia acumulada más la siguiente frecuencia. La mandamos a llamar.
creamos un nuevo sub para frecuencia complementaria. Primero que haremos es registrar el total de datos menos la primera frecuencia. Después utilizaremos un for para esa frecuencia complementaria que sacamos, restarla con la siguiente frecuencia, y así mandamos a llamar a la frecuencia complementaria. Después creamos un nuevo sub para los totales y serán los totales, que la primera suma es para la frecuencia, la siguiente suma para la frecuencia relativa y la tercera suma para los grados. Entonces guardamos el archivo. Nos vamos a nuestra hoja de Excel. Nos vamos a producción de toneladas. Damos clic en ir al ejercicio. Y una vez que le demos a resolver, se llenará todo automáticamente. Y esa misma lógica de programación es para todos los siguientes. Damos clic en ir al ejercicio. Damos en resolver y se resuelve todo automáticamente. Promedios por materia. Vamos a ir al ejercicio. Damos clic en resolver todo y se resolverá todo automáticamente. Así, lo mismo igual con el ejercicio de estatura. Le vamos a ir al ejercicio programado. Le damos en resolver y automáticamente aparecen los resultados. Con el de peso en libras, vamos a ir al ejercicio, después en resolver. Así mismo con el equipo de baloncesto, y al ejercicio le damos a resolver todo. Ahora pasaremos al tema de media, mediana y moda. Iniciaremos con el ejercicio de número de hijos de 15 familias. Utilizaremos esta plantilla para que se dé una forma más rápida. La pegamos y comenzaremos escribiendo los datos originales. Para el número de familia daremos un igual, 1 igual a la A18 más 1 y lo arrastramos a todas las celdas. Tenemos que encontrar la media, que esta se saca igual a promedio. Seleccionamos todos los hijos. La mediana se saca igual a media. Igual a mediana, seleccionamos todos los hijos. La moda igual a moda, podemos en varios por si hay más de una moda. Damos enter y como podemos ver hay dos.
Ahora pasaremos al siguiente ejercicio, que es transacciones de un cajero. Utilizaremos esa misma plantilla para que sea de una forma más rápida. Iniciamos anotando los datos originales. Para el día será igual a 1, igual a la celda A18 más 1, lo arrastramos a todas las demás celdas. Y es exactamente igual que el ejercicio anterior. Ahora necesitamos datos ordenados. Hacemos que tenga con formato de tabla. Damos igual, ordenar y seleccionamos las transacciones. Damos enter. Ahora lo que haremos es insertar una gráfica. Una gráfica de barras. Damos clic derecho, seleccionar datos, agregamos una nueva serie, le ponemos transacciones, valores de serie, seleccionamos las transacciones ordenadas. Damos en aceptar, así como está lo dejamos. Quitamos el título, agregamos los títulos de los ejes. En ese título del eje pondremos transacciones, número de transacciones. En el otro título del eje serán los días. Ahora lo que haremos, seleccionamos las barras, le cambiamos el ancho del rango para que se vean un poco mejor, le cambiamos el color, y ahora lo que haremos es intentar ilustrar dónde está la media con ayuda de formas. Como podemos ver, la media es de 58 puntos y algo, por eso trazamos esa línea. Le damos un mejor grosor para que se pueda apreciar bien. También de igual manera la podemos hacer que esté rayada. La mediana igual la podemos ilustrar con la ayuda de una flecha. Pondremos donde está exactamente, que es 56.5. Para poder identificar mejor, lo que podemos hacer es agregar las etiquetas de cada barra para que sepamos su valor. Entonces así ya podemos insertar la flecha donde está la media. Como podemos ver, ya pusimos donde está la media. Ahora pasaremos al siguiente ejercicio, que es de datos agrupados.
insertamos los datos, la media se saca suma, la podemos sacar con suma de producto y es marca por frecuencia. Entre el total de la frecuencia. La posición media se saca igual, abrimos paréntesis, total de la frecuencia más 1 sobre 2. La mediana se saca igual a límite inferior de la posición media más total de frecuencia sobre 2 menos frecuencia de la anterior clase, cerramos paréntesis, sobre frecuencia de esta clase. Por 5. La moda se saca igual a límite inferior exacto más, abrimos paréntesis, frecuencia de esta clase más frecuencia de esta clase menos frecuencia anterior, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis, 2 por frecuencia de esta clase menos frecuencia anterior menos frecuencia de la clase siguiente, cerramos paréntesis, por 5, que este es el número de clases, por eso es 5. Ahora pasaremos con el siguiente ejercicio, que es calificaciones del primer semestre. Las tablas de distribución de frecuencia pues no las volveremos a hacer porque ya se hicieron anteriormente. Lo único que sacaremos será la media, la posición media, mediana y moda. Y también esta no mostraré el procedimiento porque anteriormente ya se mostró cómo se sacaba. Como podemos ver, está para cada ejercicio. Ahora pasaremos a la programación de media, mediana y moda. Iniciaremos con el primer ejercicio, que es el de hijos. Primero se define en qué hoja vamos a trabajar para que no se vaya a modificar alguna otra. Después establecemos los valores de A18 en 1. Después aplicamos la fórmula A18 más 1 en las celdas A19 hasta 32. Luego ingresamos los datos originales en la columna B. Calculamos la media con la función average. Calculamos la mediana con ayuda de la función median. Calculamos la moda con ayuda de la función mode. Para calcular la moda de los datos de las celdas B18 hasta las B31, y ese resultado se almacenará en la celda G21. Ahora veremos número de hijos por familia, ahora ya programado. Cuando le damos a resolver todo, tiene que aparecer automáticamente todo. Vamos al siguiente, que son transacciones de un cajero. Que damos clic a ir a ejercicio programado. Podemos dar clic en resolver todo y aparece automáticamente. Datos agrupados, de igual manera podemos ir al ejercicio programado, vamos a resolver todo y aparece. Igualmente en calificaciones por materia, como eso ya fue hecho anteriormente, podemos ir al ejercicio programado, pero también puse otro botón para ir a las tablas de frecuencias programadas que ya se habían hecho anteriormente. Por eso aquí no
aquí no se resuelven. Lo único que vamos a resolver es los promedios por materia de media, mediana y moda. Al darle clic en resolver todo, aparece automáticamente. Ahora pasaremos al tema de cuartiles, deciles y percentiles. Haremos primero el ejercicio de puntuaciones de un examen. Anotamos todos los datos. Damos un formato tabla. Damos igual a 1, igual a 10 más 1, y lo arrastramos a todas las demás. Ahora escribimos cuartiles. El inciso A nos pide que calculemos el cuartil 1, el cuartil 2, y como estos son cuartiles, se tiene que dividir entre 4. Y el resultado. Entonces le damos un mejor formato. Damos un color. Y esto, como queremos calcular el cuartil 1, va a ser 1 entre 4. Va a ser 2 entre 4. Entonces le vamos a dar igual a percentil.x. Seleccionamos la matriz, que es todos los datos. Acá, que previamente ya lo calculamos. Lo seleccionamos, damos enter. De la misma manera el otro, percentil.x. La matriz son todos los datos. Damos una coma, y la K es lo que ya calculamos anteriormente. Copiamos y pegamos, y ahora calcularemos los deciles. Entonces el inciso C nos pide que calculemos el décil 2. Los déciles, en lugar de dividirse entre 4, se dividen entre 10. Entonces damos igual, como queremos el segundo décil, 2 entre 10. Entonces damos de igual manera percentil.x. La matriz, que ya sabemos que son los datos originales. Damos un enter, coma, seleccionamos acá, damos formato. Copiamos nuevamente la tabla para que sea de una manera más fácil y rápido. Ahora calcularemos los percentiles. Los percentiles, en lugar de dividirse entre 10, se dividen entre 100.
Entonces el inciso D nos pide que calculemos el percentil y el inciso E nos pide que calculemos el percentil 50. El F nos pide que calculemos el percentil 75. Damos formato. Entonces va a ser igual, como queremos el percentil 25, va a ser 25 entre 100. Damos un enter. Como queremos el 50, va a ser 50 entre 100. Como queremos el percentil número 75, va a ser 75 entre 100. Y entonces damos percentil.x, seleccionamos la matriz, que son los datos originales. Enter. Y seleccionamos acá percentil.x. Seleccionamos los datos. Damos una coma. Y seleccionamos acá. Damos igual. Percentil.x. Seleccionamos los datos. Damos una coma. Seleccionamos acá, damos un enter. Regresamos al menú y ahora el que estaremos haciendo va a ser calificaciones de un grupo. Notamos las calificaciones, las frecuencias, cantidad de estudiantes, que son los datos que ya tenemos. Calculamos límite inferior exacto. También necesitaremos límite superior exacto. De igual manera, frecuencia acumulada. Le damos formato. Entonces, para calcular el límite inferior exacto va a ser igual límite inferior menos, abrimos paréntesis, límite inferior de la siguiente clase, límite superior de esa clase sobre 2. Arrastramos a las demás clases. Para el límite superior va a ser igual para que funcione bien límite inferior, agregamos un dato más que será 99 y ahora sí calculamos límite superior exacto, que es igual a límite superior más, abrimos paréntesis, límite inferior de la siguiente clase menos límite superior de esa clase entre 2. Arrastramos a las demás celdas. Para la frecuencia acumulada va a ser igual a la primera frecuencia, después igual a esa frecuencia más la siguiente frecuencia. Arrastramos a todas las celdas. La frecuencia acumulada es igual a total de datos menos la primera frecuencia, después esa frecuencia complementaria menos la siguiente frecuencia, que es 3, y arrastramos a todas las celdas. Entonces ya tenemos los cuartiles que debemos de calcular, pero en este caso son de datos agrupados, y para esto se nos ocupa una fórmula que es 1 más la posición de cuartil que deseamos por 1
menos la posición del cuartil que necesitamos sobre 4. Ahora, para calcular lo mismo, va a ser igual a límite inferior exacto de la posición del cuartil más, abrimos paréntesis, posición del cuartil por el número de datos entre 4 menos la frecuencia de la clase anterior. Cerramos paréntesis, entre la frecuencia de esa clase por el número de clases, que en este caso es 7. Eso mismo haremos con el siguiente cuartil. Esto será igual a 1 más posición de cuartil que deseamos, en este caso es decir, por total de datos menos 1, cerramos paréntesis, sobre 10. Entonces ya tenemos la posición del cuartil. En este caso no se equivoca, es igual a 1 más 5 por el total de datos menos 1, cerramos paréntesis y entre 10. Luego, ya que calculamos la posición de decil, va a ser igual a límite inferior exacto de la posición de decil más, abrimos paréntesis, posición del decil que deseamos obtener por el total de datos sobre de 10 menos la frecuencia de la clase anterior. Cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis, frecuencia de esa clase por el número de las clases. Eso mismo haremos para el 19. Para los percentiles es igual 1 más posición del percentil por total de datos menos 1, cerramos paréntesis, sobre 100. Aquí es más. Entonces, ya que tenemos la posición, vamos igual, límite inferior exacto de la posición del percentil, vemos paréntesis, posición del percentil por el total de datos sobre 100, cerramos paréntesis, menos la frecuencia de la anterior clase, cerramos, entre la frecuencia de esa clase por 7, que es el número de clases. Ahora pasaremos con la programación. Que resolveremos los puntos de examen, que es de ejercicio de cuartiles. Primero definimos la hoja de trabajo, hacemos la hoja en A18 en 1, aplicamos la fórmula de A19 hasta A41, que es de A10 más 1, y luego escribimos los datos originales. Entonces vamos a definir el primer cuartil, después calculamos el
el cuartil con percentile.x. Después definimos el segundo cuartil, igualmente lo calculamos con percentile diagonal baja x. Definimos el primer decil, que vamos a calcular la segunda posición. Después calculamos el decil con la fórmula igualmente percentile.x. Definimos el primer percentil, que en este caso vamos a calcular la posición 25. De igual manera calculamos con percentile.x. Después definimos el siguiente percentil, que vamos a calcular la posición 50. Igualmente lo calculamos, y así sucesivamente con el percentil, decil o cuartil que necesitemos. Ahora nos iremos a nuestra hoja de cálculo. Como pueden ver, aquí está resuelta con fórmula. Podemos ir al programado, le damos resolver todo, se resuelve automáticamente. Este es el siguiente programa. Esto no lo explicaré porque es una distribución de frecuencias que ya explicamos anteriormente. Lo que haremos en este código es, por ejemplo, para calcular decil 5, lo que hacemos es exactamente lo mismo con fórmulas. Por eso hoja.range 26.fórmula, y pegamos la misma fórmula, y eso nos ayuda a resolver de una manera más. Por último, resolveremos dos ejercicios de sumatorias. Primero anotaremos los ejercicios que tenemos que realizar para sumatorias. Le damos un poquito de color. Luego escribimos los valores para x. Y estos son los valores. Después escribimos los ejercicios que se tienen que realizar. Entonces, para realizar sumatoria de x, podemos ocupar suma producto y elegimos todos los valores de x. Para la sumatoria de y, igual nuevamente sumatoria suma producto, elegimos todos los valores de y, damos enter. Para hacer la sumatoria de x por y, sumatoria producto, seleccionamos valores de x por, y seleccionamos los valores de y. Para sumatoria de x al cuadrado, igual sumatoria producto, seleccionamos datos de x por, nuevamente los datos de x. Seleccionamos los valores de x nuevamente. Para sumatoria de y cuadrada, nuevamente igual, suma producto, elegimos los valores de y, por estos mismos valores. Para sumatoria de x por sumatoria de y, podemos ocupar las sumatorias que hicimos,
igual a suma producto igual a sumatoria de x por sumatoria de y. Para la siguiente sumatoria podemos ocupar suma producto por, elegimos valores de x coma valores de y, nuevamente los valores de y para que sea al cuadrado, para la siguiente sumatoria damos un igual, suma producto x más y. Elegimos valores de x más valores de y. Coma, abrimos paréntesis, valores de x menos valores de y. Damos un enter. Y los siguientes ejercicios son estos, pero estos ya no se pueden calcular con la fórmula anterior, por lo que lo tenemos que hacer manualmente nosotros. Entonces vamos a decir que 1 por 1 menos 1 más, y después 2 por 2 menos 1, porque vemos que x es igual a 1, entonces cada vez va a ir aumentando x. Va a ser 3 por 3 menos 1 más punto más, y entonces la ecuación es n por n menos 1, n por n menos 1. Y este es el resultado que nos queda. Después seguiría igual a 1 elevado al cuadrado, porque x vale igual a 1, entonces va a iniciar en 1, después sigue 2 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado, más punto más. Entonces podemos decir que siempre va a ser más n al cuadrado. Ese es el resultado que nos da. Entonces podemos otra vez iniciar en 1, entonces podemos decir 3 más 3 veces 5, eso va a ser igual a 15. Luego 6 veces 2, y eso va a ser igual a 12. Luego tenemos la siguiente sumatoria, que podemos decir 5 por 1 entre 1 cuadrado más 1. Después sería 5 por 1 más entre 2 cuadrado más 1.
Después podemos decir que 5 por 1 entre 3 cuadrado más 1. Y hasta ahí sería todo el resultado, porque como vemos en la sumatoria, nomás llega hasta 3, su límite es 3. Entonces este sería el resultado. Después sería 1, un cuarto, más bien un tercio. Después sería un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, eso sería todo. Después vamos con sumatorios 2. Como vemos, igual son manualmente, y esta ya no mostramos el procedimiento porque es hacer exactamente lo mismo. Y entonces fuimos metiendo cada operación que tiene que realizar. Primero como que la representamos y ya después hacemos la fórmula. Y así se fue haciendo con cada uno de los ejercicios. Ahora pasaremos con la programación. Primero definimos nuestra hoja en la que trabajaremos, y también en este caso hicimos hacer que se escriba la fórmula. Por eso dice hoja.range de 4.fórmula, y esto va a ser igual a suma producto de rango que está entre D y D12. Y así con cada uno fue anotando la misma fórmula que tenemos en la hoja, que es normal con puras fórmulas. Y esto lo fuimos haciendo con cada uno. Y como podemos observar, ya podemos ir al ejercicio programado. Y solamente haremos esas porque, como vimos, las otras tienen que hacerse manuales. Y pues es un poco más complicado hacerlo. Como podemos ver, ya funciona correctamente. Pues esas las omitimos porque como son manualmente, no se pueden realizar de una manera eficiente. Bueno, esto sería todo por la unidad 1. Gracias por su atención.